gobierno donde el pueblo, en este caso, ejerce el poder político, pero no ejerce por sí mismo. Es decir, no es que directamente ejerce ese poder, sino que a través del sufragio en elecciones libres, estos eligen a las personas quienes van a representarlos. Entonces, el gobierno representativo más bien hace referencia entonces a aquel tipo de gobierno donde el poder político, si bien lo ejerce el pueblo y si bien no lo hace directamente, lo hace a través de sus representantes, quienes los eligen o deciden quiénes serían a través de las elecciones, en este caso a través del sufragio, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es muy importante esta unidad, así como las demás que van a venir, pero hay que tener en cuenta que ahí vamos a ver que el vínculo de la representación en este caso es el sufragio. Y también van a volver a escuchar sobre el mandato imperativo, el mandato libre, que también ya habíamos dado en clase en su momento, y de ciertas instituciones como el referéndum, el plebiscito, así también la iniciativa popular, etcétera, que si bien no todas estas figuras hoy la tenemos en la Constitución, por ejemplo, el plebiscito ya no está dentro de la Constitución del 92, sí tuvimos en otras constituciones, como por ejemplo la del 40. Y el referéndum, si bien tampoco estuvo presente en todas las constituciones, ya la Constitución del 92 ya la incluye, como así también a la iniciativa popular, que son mecanismos, diríamos, para que el pueblo pueda tener un poco de participación de manera directa en las decisiones de gobierno. Bueno, yo creo que no hay necesidad que adelante mucho porque el grupo número 1 creo que ya está presente para poder iniciar y luego de culminar entonces la presentación de su tema podemos ir haciendo las consultas y también podemos ir desarrollando los puntos que ustedes crean que es necesario profundizar un poco más. Bueno, el grupo número 1 está presente de gobierno representativo. Hola, profe, ¿qué tal? Diana Morales te saluda. Creo que se van uniendo. Creo que 4 integrantes recién estamos del grupo, pero se van uniendo. Lucas le está avisando, profe. Ahí se unieron 3 más. ¿Y quién iniciaría eso, Diana? La compañera Sonia, ahí ya está presente, profe. Ok, bueno. Entonces, los integrantes de tu grupo son Gabriela María Viveros, Marcelo Daniel Franco, Ana Valeria Penayo, ¿no? No, profe, no son. Entonces son grupo 2. También son gobierno representativo. Ok. Bueno, voy a ver, acá yo tengo los grupos. Almada Olga, Presente. Argüello Paola, Colmán Rocío, Echeverría Sonia, Mesa Gabriel, Morales Diana, Quintana Alexis, Ruiz Rubira Gonzalo, Clara Ruiz, Rosalba Torales y Luisa Torres. Son los integrantes de este grupo, ¿verdad? Sí, profe, así mismo. Ok. Bueno. Sonia, tu micrófono no está prendido todavía. Perdón, no me fijé. Bueno, como dijo la profesora, nuestro tema de hoy trata sobre el gobierno representativo. Voy a hablarle un poquitito sobre la definición. Según el autor Emmanuel Sieyes, el gobierno representativo es un tipo de gobierno, una mezcla de instituciones oligárquicas y democráticas. También tenemos, por ejemplo, en el glosario del sistema de información de México, donde define al gobierno representativo como un gobierno en el cual el poder político
proviene del pueblo, pero este poder no es ejercido por el pueblo, sino es ejercido por los representantes elegidos mediante el sufragio. Ejemplos, por ejemplo, tenemos nuestro país vecino, que es Argentina, que uno de los, en su artículo primero, por ejemplo, en donde la nación de Argentina adopta un gobierno representativo, republicano y federal. También tenemos como ejemplo al gobierno de Estados Unidos, en el que también es un gobierno representativo en donde todos los ciudadanos de todos los niveles votan para elegir a sus representantes, y todo comienza con el poder del voto del ciudadano. Y como para sintetizar, como dije, el gobierno representativo es aquel en el que el poder político proviene del pueblo y que ese poder no ejerce el pueblo, sino lo ejerce los representantes por medio del sufragio, que son las votaciones, como dijo la profesora. Eso es todo. Consulta, Sonia, cuando estabas dando ejemplos de gobiernos representativos, en el caso de nuestro país, también es un gobierno representativo, participativo y pluralista, es nuestro gobierno. Ok, perfecto. Me llamó nomás la atención que no. Ejemplo, ok, Sí, perfecto. iba a decir también, pero ¿cómo? Bueno, Perfecto. gracias, bro. Dale. Dale. Continúa la compañera. Paola Argüello, no sé si está ya, profe. Continúa la compañera, sí. Paola Argüello. O si no, puede continuar la siguiente, la compañera, el compañero Gabriel Mesa, si está. Creo que no está todavía. Gabriel. Rosalba. Pues empezar diciendo las otras compañeras que están presentes sus partes, profe, mientras los demás se acoplan. No sé si como el tema del sistema está de WhatsApp, lo que no funciona, no sé si están pendientes de ingresar o algo, no sé. Sí, como es la historia, después lo que continúa, yo creo que vamos a hablar nomás ya sobre el mandato representativo y luego contamos la historia. Si te parece, Olguita, podemos empezar contigo. Sí, el mandato representativo es un mandato político que se caracteriza por ser general, libre y no revocable. Es contrapuesto al mandato imperativo, que está vinculado con la representación y la obligación del respeto de los directivos, de los votantes sobre la base de la cual fueron designados. El gobierno representativo o la democracia representativa reposa sobre el principio del mandato representativo. Los elegidos para conformar el poder deben disponer de completa libertad de acción, que no les obliguen y se sientan comprometidos a satisfacer un eventual pedido o una orden de sus electores o un eventual compromiso previo. Diana. Hola, la siguiente compañera puede continuar. Sí. Yo le voy a estar hablando sobre gobierno directo, la iniciativa popular y derecho de petición. Ok, un ratito, Diana. Sí. Un ratito. Quiero que se entienda nada más la clase y por eso voy a ir comentando un poco de acuerdo a lo que ustedes van diciendo. Porque Olga, por ejemplo, acaba de hablar de los tipos de mandatos, pero ¿por qué nosotros estamos hablando de mandatos cuando hablamos de los gobiernos representativos? No sé si, Olga, ¿vos querés acotar algo más o...? No, de nada. Ok, bueno, estamos hablando de mandatos entonces, diferentes tipos de mandatos, porque de acuerdo al vínculo, vamos a decir, entre el elector y su representante, ese vínculo, ¿cuál es? El sufragio, ¿verdad? Y a partir de ahí se pueden crear dos tipos de mandatos, uno que ya no está
vamos a decir, en vigencia, que es el mandato imperativo que ya habíamos visto en otras clases. Bueno, entonces a partir de ahí surgen dos tipos de mandatos, el mandato imperativo o el mandato público o libre. El mandato imperativo que decíamos en clases anteriores, que este tipo de mandato era un tipo de lo que conocemos en derecho como una representación y de mando, ¿verdad? Es decir, donde el representante debía de obligatoriamente cumplir con los mandatos de su representado en este caso. Y en el caso de no cumplir y no rendir cuentas, el gobernado o el representado en este caso tenía la posibilidad de revocar esa representación porque éste no cumplía con lo que ellos le demandaban. Entonces, este tipo de mandato dejó de tener vigencia ya posterior a la Revolución Francesa, como decíamos, teniendo en cuenta que el mandato no se, el ejercicio o la representación, vamos a decir, no se representa por determinados grupos, sino el representante es de toda la sociedad en este caso y no solamente del grupo que le eligió. Entonces, este no puede estar sujeto a mandato imperativo, a cumplir órdenes que le dan solamente a aquellos que lo eligieron. Entonces, lo que hoy reina y está vigente es el mandato público o libre que establece nuestra Constitución Nacional, donde menciona que ninguno tampoco de nuestros legisladores están sometidos a mandato imperativo. ¿Y por qué lo nombra a ellos? Porque sabemos que los representantes del legislativo, así como del ejecutivo también, provienen de ciertos movimientos o partidos políticos. Entonces, ¿a qué vamos? A que el representante no es solamente representante de cierto sector o de cierto partido, sino que es de toda la población en sí en este caso. Es decir, el legislador del partido A no solamente debe responder a lo que le exige los afiliados al partido A, sino que debe de legislar en favor de toda la ciudadanía y no de cierto color o de cierto partido específicamente. Por eso es que se dice que ya no está vigente este tipo de mandato y tampoco los legisladores pueden estar sometidos a este tipo de mandato como sucedió, y creo que ya dijimos ese ejemplo de convenciones partidarias donde se le exigía a los representantes en el Congreso de esos partidos que voten a favor de una enmienda, etcétera, y que en el caso que no lo hagan, iban a ser sancionados y expulsados del partido correspondiente. Y bueno, eso no sucedió así, porque como decíamos, estos no están sujetos a mandatos imperativos y a la vez esto es inconstitucional, ¿verdad? Entonces, el legislador debe de legislar y el representante es de todos y no solamente de un sector o de un grupo en específico. Entonces, por eso nada más aclarando lo de mandato, en este caso imperativo y mandato público libre de lo que estaba diciendo la compañera. Ahora sí, siguiente. Sí, yo le voy a estar hablando sobre gobierno directo, iniciativa popular y derecho de petición. En cuanto a la definición de derecho de gobierno, el gobierno directo es la contraposición del gobierno representativo. Es aquel en el cual el pueblo, sin necesidad de representantes, ejerce directamente las funciones de gobierno. En otras palabras, el cuerpo ciudadano ejerce por sí mismo la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. En cuanto a la iniciativa popular, es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución Nacional, representa un importante mecanismo democrático participativa y esto permite contribuir en el artículo 1 de la Constitución Nacional que trata sobre la República del Paraguay, que adopta para su gobierno la democracia representativa, pluralista y participativa. Bueno, Y sí, Diana. es fundada al reconocimiento de la dignidad humana. Sí, te escucho, profe. Sí, estaba hablando de la iniciativa popular
Y Sí. en este caso, y te consulto porque es pregunta de examen sí o sí, segunda parcial y examen final. En todo esto que ustedes están tocando, creo que esta es la unidad más importante del programa para el examen final. En iniciativa popular, referéndum, en derecho, petición, etcétera. La iniciativa popular establece la Constitución, mencionaste. ¿Y dónde está reglamentado esto? ¿Y qué establece nuestra ley reglamentaria referente a la iniciativa popular? ¿Cómo se tiene que dar el procedimiento para la iniciativa popular en este caso? Cualquier Por la, cantidad de ciudadanos puede presentar, ¿iniciativa de quién? por la democracia participativa. Ok. Bueno, en lo que estaba, bueno, en estas figuras como el referéndum y la iniciativa popular que nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución, hacen, si bien hacen a la democracia participativa, bueno, es un derecho, en este caso, que tienen los electores, ¿verdad? Que a través, en este caso, de la iniciativa popular, pueden ejercer, vamos a decir, facultades de proponer proyectos de leyes para que esto pueda luego ser, ponerse a consideración. Bueno, cuando hablamos entonces de la iniciativa popular, tenemos que tener en cuenta que nace en Suiza y que es un derecho de los electores de poder ejercer a través de la iniciativa popular, vamos a decir, la posibilidad de proponer proyectos de ley que luego requieren en que estos cumplan con ciertos requisitos para poder ser considerados. No, o sea, no es que, por ejemplo, 10 personas o 20 personas pueden ir ya a presentar un proyecto a través de la iniciativa popular, ¿verdad? Entonces, existen ciertos requisitos que el Código Electoral reglamenta esto, como por ejemplo que el 2% de todos los electores inscritos dentro del registro cívico permanente firmen esto, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que identifiquen su nombre, su apellido, su número de cédula, etcétera. Y esto debe estar, por ejemplo, también todo autenticado y debe dar fe pública de esto el escribano público, y no es que se puede presentar en cualquier papel, sino que esto se debe de completar de acuerdo a los pliegos y a los documentos que establece la justicia electoral, los cuales tienen que estar enumerados, tienen que estar rubricados y deben de presentarse de acuerdo a lo establecido por esto. Bueno, este documento también debe de contar, y esto es lo principal, con el texto ya articulado del proyecto que se está presentando, ¿verdad? Y explicando todos los motivos. Y en este documento por el cual se presenta esta iniciativa, no puede, o sea, se conforma para ello una comisión especial, ¿verdad? En los cuales son 5 personas las que quedan a cargo de la comisión promotora, se llama, y esta comisión promotora, que está compuesta por 5 electores, son los que se encargan de dar seguimiento y tienen la representación legal y exclusiva de todos los trámites, en este caso, del proyecto. Y no toda materia puede ser, vamos a decir, no toda materia puede sugerirse a través de iniciativa popular en proyectos de ley, como por ejemplo, están excluidas de ellas todo lo que tenga que ver con legislación departamental, por ejemplo, o municipal, o acuerdos, tratados, convenios, etcétera. No pueden ser, vamos a decir, no se pueden presentar proyectos de leyes a través de la iniciativa popular de cuestiones relativas a estas materias, y todo lo que establece también el artículo constitucional que hace referencia también a cuáles son las materias excluidas de referéndum, por ejemplo. Entonces, no todo puede ser sometido o sea, no todo proyecto de ley puede presentarse a través de la iniciativa popular, es decir, algunas materias que son exclusivas de acuerdo
a la conformación de leyes que establece luego la Constitución, y solamente en algunas, excluyendo, por ejemplo, ya dijimos, temas municipales, tema de ley departamental, el tema de tratado, acuerdos, etcétera, no pueden ser, por ejemplo, presentados proyectos en esas materias a través de la iniciativa popular. Y así también en relación a la iniciativa popular que dice nuestra Constitución, a través de su ley reglamentaria en este caso, que, por ejemplo, que si se rechaza, en este caso de manera fundada, el proyecto a través de la iniciativa popular, esto se debe de comunicar el Congreso, que es el órgano encargado de publicar a sus promotores, ¿verdad? Y no se puede, o sea, estos no pueden presentar algún tipo de recurso de interposición por el rechazo de la misma. Y así también no se puede volver a tocar dentro del plazo establecido, no se puede volver a presentar en proyectos similares a este sobre la misma materia. Bueno, y en el caso que se apruebe, entonces se vuelve una ley de la República, y también una vez que se apruebe este proyecto de ley presentado a través de iniciativa popular, por ejemplo, se les paga, no es que se les paga, sino que se les reembolsa, diríamos, a todos, a la comisión promotora por todos los gastos que tuvo en este caso, ¿verdad? Creo que es 2.000 guaraníes por cada firma de elector que tuvo el proyecto presentado a través de la iniciativa popular. Y bueno, se le hace el resarcimiento, podríamos decir así, de los gastos a la comisión promotora, en este caso, en el caso que se vuelva obviamente ley de la República el proyecto presentado a través de la iniciativa popular. Entonces, para que tengan en cuenta, es un derecho, no es un deber ciudadano, es un derecho, porque esto siempre tiende a confundir en el examen final. El profe suele poner, es un deber del ciudadano, no es un deber, es un derecho que tiene de presentar proyectos de ley a través de la iniciativa popular. Y surge en Suiza, perdón, y no así en Sudamérica, no así en España. Le digo esto porque van a ver que son cáscaras de bananas el día que se pongan a rendir el examen final de la materia. Bueno, ahora sí puede seguir el siguiente compañero o compañera. Gabriel, creo que está presente ya. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches, adelante. Sí, yo voy a tocar la parte de historia de la materia del gobierno representativo. Una pequeña introducción, ¿verdad? Primeramente, según Marchase, los antiguos griegos fueron los primeros en utilizar la forma de gobierno representativo hace más de 2000 años, ¿verdad? Y antes en los años 750 a.C. aproximadamente, los que conformaron era un grupo selecto de ciudadanos de los más ricos de la ciudad-estado de Atenas, ¿verdad? Posteriormente ellos formaron un consejo de gobierno conocido como el Gran Consejo. Posteriormente, entre 750 y 550 a.C., se empezaron, digamos, a manifestar los granjeros, los mercaderes, y entonces ellos comenzaron a reclamar la participación en este caso. Se constituyó una forma de democracia directa. En este caso, ellos ya empezaron a votar por sus representantes. Pero había un pequeño inconveniente, ya que seguía todavía restringiéndose para los que tenían grandes extensiones de tierra. También hablamos un poquito de Roma. Como sabemos, Roma también utilizó su forma de gobierno representativa, pero era una república. Como sabemos, también se manifestaron los patricios, y de esto ellos empezaron ya también a manifestarse para lograr así, lograron el voto en este caso.
Entonces, Grecia, o sea, la conclusión de esto sería que Grecia y Roma fueron los que sentaron las bases de gobierno representativas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Madison, otro estudioso, dice que es posible contrastar el gobierno representativo de las ciudades-estados de Grecia de la Edad Antigua con la moderna, ya que ellos conocían a sus representantes y era más o menos directa. Y sin embargo, los de ahora, ¿verdad? Es más o menos mixto lo que entendemos entre el gobierno representativo, cómo se estuvo dando. Eso sería mi parte, profesor. Gabriel, ¿cómo sería el gobierno mixto? No, la parte de mixto me refiero a que está el gobierno representativo y tenemos también cómo se estaba dando en la materia, que la representatividad se divide en mandato representativo e imperativo, ¿verdad? Entonces, a este punto llegamos, ¿verdad? Que seguramente ya se estuvo viendo algo de diferencia entre estos tipos de mandato. Es lo que estuve entendiendo, ¿verdad? Bueno, lo que estábamos viendo nosotros era lo siguiente en cuanto a lo que estabas diciendo de los tipos de gobiernos representativos y directos, ¿verdad? Era que cuando hablamos de democracia veíamos el gobierno directo, que es cuando el pueblo a través de sí mismo decide cuestiones de gobierno, y el representativo cuando decide quiénes van a ser los que, o sea, elige a quiénes van a decidir por él. Sí, Ahora, la cuestión mixta o semidirecta sería cuando el pueblo, si bien tiene sus representantes, de igual manera tiene, en este caso, ciertas instituciones dentro de su ordenamiento jurídico que le permiten de igual manera tomar decisiones por sí mismo y no a través de sus representantes en cuestiones de gobierno, y decíamos a través de su referéndum, a través de su plebiscito, a través de su recal, a través de su voto censura, que de acuerdo a cada ordenamiento jurídico va estableciendo, ¿verdad? En sí, ese caso es cuando se da ese sistema mixto o semidirecto al cual estás haciendo referencia. Y si bien estabas dando como antecedentes en los romanos, Grecia, Europa, etcétera, podemos mencionar también que ahí no se daba una representatividad en sí misma, como bien lo dijiste, ¿verdad? Porque no todos eran considerados ciudadanos, sino que eso estaba limitado por cuestiones económicas, cuestiones de sangre, cuestiones, incluso podríamos decir, algo que recién hasta hace poco se dejó de tener en cuenta, que era el sexo, ¿verdad? Porque solamente los hombres tenían derecho a votar en aquel entonces, ¿verdad? Entonces cierto. estaban excluidas en principio todas las mujeres, ¿verdad? Que recién a partir ya de hace muy poco es que tenemos ese derecho también del sufragio, en este caso activo y en pasivo. Bueno, pero así también hay que tener en cuenta que en la Francia de antes, ¿verdad? Antes de la Revolución Francesa, si bien existía representación, lo que existía era representación por estamentos, porque existían tres estamentos, el clero, la nobleza y creo que era la iglesia, no me acuerdo. Bueno, habían tres estamentos y existía un representante de esos estamentos. Entonces, la representación era de estamentos y no todavía del ciudadano como unidad básica como lo conocemos hoy. Entonces, esa era otra característica diferenciadora del tipo de representación que tenemos hoy del ciudadano como unidad primaria y de aquel entonces donde más bien se representaban estamentos. Entonces, eso para que tengan en cuenta también, y la representación hoy es del ciudadano en sí como unidad base primaria, vamos a decir, de la sociedad. Bueno, muy bien. Siguiente, excelente. Siguiente. Sí, Margarita, si querés decir la parte de función, derechos de petición y referéndum. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? El tema a ser desarrollado por mí y Luisa Torres es el referéndum. El referéndum
Definición. El término referéndum proviene del siglo XVI y contiene una reminiscencia de los comienzos estrictamente federales del gobierno de los dos cantones. Los cantones serían subdivisiones de provincias o municipios actuales de la Confederación Suiza. El primero sería el Graubünden y el Valais, que eran en esa época, que no formaban parte de la Confederación, sino que eran meramente distritos aliados. Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el referéndum es una elección a través de la cual el cuerpo electoral de un país o región expresa su voluntad respecto a una decisión que sus representantes constitucionales o legales someten a una consulta. O sea, es tipo un proyecto de ley, ¿verdad? Que tienen la gente que presenta. Lo ponen en referéndum, o sea, ponen en discusión, por decir, en análisis, para ver si es factible o no su promulgación, por decirle, ¿verdad? Una consideración de la voluntad popular. Sí, exactamente. Según el glosario del Sistema de Información Legislativa de México, es una forma de votación y consulta ciudadana. La misma es verificada regularmente y tiene como objeto la aprobación o rechazo a la creación, modificación o derogación de leyes. Estos distritos a lo que se hace referencia en su interior constituían federaciones de municipios muy poco unidos. Los delegados que enviaban los municipios a la Asamblea Federal, el distrito, debían dar cuenta de toda cuestión importante a sus electores y reclamar instrucciones acerca del sentido en que deben votar. Su función habla, según el magíster José Bartra, el derecho de petición cumple la función de permitir a las personas dirigirse a los poderes públicos, tanto los órganos parlamentarios como a los gobiernos, con una petición cuyo contenido puede ser muy diverso, desde una petición muy puntual hasta una pretensión dirigida a la elaboración de una norma. Ok, Luisa, referente a lo que establece la Constitución en materia de referéndum, ¿qué dice acerca del referéndum? ¿Cómo, profe? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico referente al referéndum? ¿Establece el referéndum en nuestra Constitución? ¿Está vigente? ¿Está en otras constituciones? ¿Qué establece nuestra normativa? Y está vigente está vigente, porque mediante eso las personas pueden, hasta donde tengo entendido, que las personas que estén dentro del registro cívico permanente, si no me equivoco, me puedes corregir, son las personas que están habilitadas para proponer un proyecto de ley y presentarlo. Ahí sí nos estamos confundiendo. La iniciativa vía consulta, o sea, la iniciativa vía consulta, vía referéndum, en este caso, corresponde solamente y exclusivamente al Poder Ejecutivo o a alguna de las cámaras. Podría ser a través de 5 senadores o a través de 10 diputados en este caso. No es a través de los ciudadanos inscritos en el registro cívico. Eso vamos a aclarar. Sí, me expresé mal, discúlpame, profesora. Solamente la gente se encarga de proponer un proyecto de ley y eso le pasa al Poder Ejecutivo o Legislativo, ¿verdad? Tanto senadores o diputados, hasta donde entiendo. Y ellos son los que ponen en referéndum ese proyecto de ley. No te estás equivocando en este caso. Vos estás hablando algo de la iniciativa popular. Nosotros estamos hablando del referéndum en este caso, consulta vía referéndum. Y esta consulta, la iniciativa de consulta corresponde, como ya dije, exclusivamente al Ejecutivo o al Legislativo, ¿verdad? Y en este caso, sí, no te preocupes, estamos para aprender. En este caso se indica cuál va a ser el carácter de ese referéndum, si va a ser un referéndum vinculante, que quiere decir que si se aprueba por el sí, esto se incluye
directamente al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y puede ser consultivo nada más también. Pero la decisión de si va a ser vinculante o va a ser consultivo este referéndum corresponde directamente al Congreso. Por eso es que nosotros decimos que si bien nosotros tenemos estas figuras dentro de la Constitución, más bien hacen a una democracia nada más participativa y no a una democracia semidirecta, como decíamos que otros países tienen, porque ahí, por ejemplo, los referéndums son de carácter vinculantes, todo lo que se pone a consideración de la voluntad popular, vamos a decir. En este caso, hay que tener en cuenta que el referéndum es sobre cuestiones netamente legislativas y, o sea, se pone a la consideración del pueblo la modificación o la inclusión de un proyecto, en este caso, para su aprobación. Pero quienes presentan y a quienes corresponden llevar a esto a referéndum, la iniciativa es, como dijimos, al Ejecutivo o al Legislativo. Entonces, una cuestión de índole legislativa, entonces se somete a través del sufragio universal, de igual manera tiene que ser libre, directo, secreto, en el cual el electorado, vamos a decir, el cuerpo electoral debe de responder sobre un sí o no, y por eso lo que se somete a referéndum la pregunta debe estar formulada correctamente para que el ciudadano pueda entender y responder de esa manera. Entonces, una vez que se acepta llevar a referéndum una cuestión de índole legislativa, el Congreso tiene creo que 120 días, la justicia electoral en este caso tiene 120 días para convocar al cuerpo electoral, quien tiene que emitir su voto por el sí o por el no en relación a lo que se está proponiendo en referéndum en este caso. Bueno, ¿en Paraguay hubo o no hubo ya referéndum? Creo que suele haber, profe. Suele haber. ¿Alguien del grupo que le quiera ayudar a la compañera a complementar? ¿En Paraguay tuvimos o no tuvimos ya algo que se haya sometido a referéndum? Sí, ahí. Hubo una vez que fue en el 2011, ¿se acuerdan del voto extranjero? Para que pueda, o sea, el voto extranjero en el exterior, o sea, el voto paraguayo en el exterior, perdón, es la respuesta. ¿Se acuerdan de eso? Y que fue un referéndum vinculante y así se modificó en este caso el artículo constitucional. Eso era para que puedan votar, profe. Exactamente, para que los paraguayos que viven en el extranjero puedan votar en este caso, y votan, creo, los paraguayos residentes en Argentina y los paraguayos residentes en España, creo. También. Sí. No sé si todos ya votan, eso es lo que no... Creo que en Estados Unidos también ya hay. Todos ya votan, creo. Creo que los que tengan más de 2.000 ciudadanos, creo, algo así, era que permitía el voto en los consulados. Era Estados Unidos, España y Argentina, lo que yo tengo certeza absoluta de que sí, ya votan los paraguayos residentes en esos países. Sí. Ahora el resto, sinceramente, no me viene nada a la mente que haya escuchado por lo menos alguna noticia de que se haya votado en otros países. Bueno, y por último sobre el referéndum, para no dejar de mencionar este tema y para que no les tome de imprevisto en el examen, también está el referéndum constitucional, en el cual establece luego, por ejemplo, la Constitución, que en el caso de una enmienda constitucional sobre temas específicos, estos deben de ser luego sometidos a referéndum, ¿verdad? Como por ejemplo, se quiso someter vía enmienda el tema de la reelección, a lo que no puede ser modificado a través de esta figura, sino a través de la reforma. Pero bueno, en el caso que se haya dado en aquel entonces esto sí o sí debería de ser sometido a un referendo popular en este caso, ¿verdad? Y decidir sobre el sí o sobre el no en este caso. Bueno, y el referéndum constitucional, en este caso, la consulta que se hace al cuerpo electoral sobre el sí o el no, en este caso de la enmienda que es aprobada por el Congreso, tiene también sus restricciones de cuáles son esas materias que pueden o no ser sometidas a referéndum. Y, por ejemplo, el empréstito, en cuestiones de presupuesto y cosas así, no se puede someter, son materias que no pueden someterse a referéndum o a la
consulta del cuerpo electoral por el sí, por el no en este caso. Bueno, y también una vez que algo se lleve a referéndum, por ejemplo, no se puede hacer propaganda sobre ello los 20 días, desde los 20 días anteriores ya a la fecha establecida para aquella consulta popular. Bueno, entonces hubo un solo referéndum y no confundan referéndum con plebiscito, eso es algo muy importante. Si bien el plebiscito también es una consulta popular sobre el sí o no, en el referéndum es exclusivamente sobre cuestiones legislativas y el plebiscito es sobre cuestiones vitales para el Estado, cuestiones políticas en este caso, y no sobre cuestiones legislativas. Bueno, siguiente. Alexis Quintana ya está también de nuestro grupo, si quieres poner. Ok. Buenas tardes a todos. Yo soy Alexis Quintana. Soy nuevo en este semestre, así que me presento para los que no me conocen, ¿verdad? Estoy en mi vehículo nomás, profe, por eso estoy así un poco a las oscuras. Ok. Yo voy a hablar de la función, ¿verdad? Del referéndum que permite que el elector pueda compartir esa facultad legislativa que posee el Congreso y así pueda dar mayor legitimidad en las prácticas legislativas, ¿verdad? Se pueden clasificar según el glosario del Sistema de Información Legislativa de México, que pueden ser por sus efectos constitutivo, modificativo espera que esta parte puede ser por sus efectos constitutivo, modificativo o abrogativo que constituye para aprobar una constitucionalidad o para modificarla, ¿verdad? El segundo punto es por su naturaleza jurídica, que es obligatorio o facultativo. En el tercero, por su origen es popular, gubernativo o presidencial, parlamentario, estatal y regional. El cuarto es por su eficacia normativa. Y el quinto es por su eficacia territorial. ¿Ya, Alexis? Sí, sí, doctora. Ok, bueno, creo que ya vamos muy repetitivo ya. Cuando hablamos de referéndum, entonces tiene una clasificación también, puede ser referéndum ya modificatorios, pueden ser derogativos, pueden ser constitutivos, es decir, si es para aprobar o no una constitución, si es para modificar o si no una constitución, sino artículos también puede ser de ellas parcialmente o modificarlas, ¿verdad? También pueden ser, como ya dijimos, que en este caso el Congreso es quien define eso, si es un referéndum de tipo consultivo o de tipo vinculante, ¿verdad? O también algunos le llaman facultativo u obligatorio. En el caso, por ejemplo, del referéndum obligatorio o facultativo, hay algunas cuestiones que la Constitución de nuestro país establece como que sí o sí es obligatorio el referéndum en ciertas cuestiones para que tenga validez el acto o de modificación o de constitución o de derogación de ciertas normas establecidas en la Constitución. Bueno, y creo que ya mencionó también su compañero que según el, escucho eco, que según el origen también puede ser un origen constituyente, constitucional, legislativo, administrativo, de acuerdo a si se refiere a la aprobación de una constitución o si, por ejemplo, tiene que ver con la revisión de la misma. Escucho mucho eco. O si tiene que ver, por ejemplo, también con la revisión de la ley misma en este caso. Bueno, ¿hay alguien más que tiene que exponer o ya se trataron todos los temas? ¿Alguien que quiera va a hacer la conclusión? Hasta ahora voy a buscar la lista de este grupo. Todavía no le he escuchado a Gonzalo, a Clara. ¿Quién más me falta acá? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí,
Sí, viste que en la Constitución no menciona sobre plebiscito, ¿verdad? Solamente el referéndum. Entonces, si se habla de plebiscito acá en Paraguay, es sinónimo de referéndum, entonces, ¿verdad? No, eso es lo que justamente aclaré hace un momento, que ambas son figuras distintas. Si bien ambas son Sí, consultas populares al cuerpo electoral para que estos se definan sobre un sí o no a lo que se está sometiendo a la voluntad popular, el referéndum es exclusivamente sobre cuestiones legislativas y el plebiscito tiene que ver con cuestiones más bien políticas o cuestiones vitales para el Estado. Ahora, el plebiscito ya no está en la Constitución del 92, ya no está, ya no es una figura de nuestra Constitución del 92, sí, sí fue parte de otras constituciones como la del 40, sí, la del 40, y la anterior 1870, si no me equivoco. Entonces, la figura del plebiscito sí se sometió a plebiscito dos veces en el Paraguay a la voluntad popular, vamos a decir, a plebiscito. Una fue para la aprobación de la Carta Política de 1940, porque como saben, esa no es considerada, vamos a decir, una constitución en sí, sino una carta política, porque no se sometió, vamos a decir, no se hizo a través de la Convención Nacional Constituyente. Si bien en un principio se conformó esa convención, se presentó proyectos, al fin y al cabo el presidente de aquel momento decidió promulgar una constitución que se hizo entre cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, para perfecto. darle legitimidad, vamos a decir, a esa carta política, se puso a consideración del refrendo popular, ¿verdad? Que optó por el sí de la aprobación de la misma. Ahora, y la otra fue en algo de la misma época, que fue la aprobación del Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia por la Guerra del Chaco, ¿verdad? Es algo que en 1938 también se puso a consideración del pueblo la aprobación o no de ese tratado que firmó, que iba a firmar el Paraguay entre Paraguay y Bolivia en ese entonces. Sí, sí. Yo entiendo, profesora, la diferencia, ¿verdad? Cómo estamos dando esta asignatura ahora mismo, ¿verdad? Pero como que no he visto nada más en la Constitución, me entró esa duda. Dije, ¿será que están usando como sinónimo? Porque la Constitución de 1992 habla del referéndum, pero no dice nada sobre el plebiscito. Por eso nada más era mi consulta. No, no se utiliza como sinónimo, Gabriel. No se te escuchó nada la última parte. Se te nota hablando, pero no se te escuchó tu última parte. Ah, no, que entiendo, profe. Muchas gracias. Dije, no sé si era esa parte. Ah, ok. Vale, gracias. Ok, Gabriel, excelente, pero no, no se utiliza como sinónimo porque son sobre cuestiones distintas, sobre lo que se pone a consideración, vamos a decir, en una y otra institución, en este caso el referéndum como el plebiscito. Bueno, ¿alguien más que tiene que exponer? Veo que hay algunos todavía que no expusieron. Sí, creo que nos presentamos 5 nomás, profe, y el resto no está. Bueno, ok, bueno, pero consulta, ¿hay algún tema todavía que no pudimos tratar de este programa? Así vemos si desarrollamos de manera rápida. Creo que ya están todos desarrollados los temas de este programa al menos. Sí, creo que en general se desarrolló todo Sí. lo más importante, profe. Sí. Características y sobre los plebes, eso más fue. Diferencias Por- entre referéndum y plebiscito. ok, Pero para las porque características, justamente, ¿cómo? solamente eso faltó, profe. Y que es lo que hicimos recién con el compañero Gabriel. Bueno, Sí, eso. porque justamente me entra nomás la duda y me disculpan, no, es que el programa se modificó, el programa que ustedes tienen, y anteriormente el programa también hacía referencia a ciertas instituciones que tiene el Estado, que tiene Estados Unidos, que tiene Venezuela, por ejemplo, el RECAL o la revocatoria de mandato, ¿verdad? Entonces, como no habla de ello, bueno, entonces no hay necesidad que entonces de desarrollar, ¿verdad? Porque ya no está en nuestro programa. Pero bueno, ¿hay algún compañero que tiene alguna consulta para el grupo uno?
hay alguien que tiene entonces consulta para la cátedra en sí, que no le quedó claro, alguna consulta, alguna duda acerca de lo que ellos hablaron del gobierno representativo, de la definición del tipo de gobierno directo que se dio más bien en la antigua Grecia y que se practica todavía en ciertos cantones suizos, o hay alguna consulta acerca del vínculo de la representación y a partir de ello los tipos de mandato que se generaron, o referente, por ejemplo, de lo que hablaron ellos de ciertas instituciones como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, consulta. Ahí creo que hizo una consulta el compañero en el mensaje, profe. Si se llega a hablar de realizar un plebiscito sería inconstitucional, efectivamente, porque la Constitución no contempla o no consagra esa figura actualmente. En todo caso, se debería dar una reforma constitucional y introducir de nuevo esa institución para que se pueda poner a consideración del pueblo el plebiscito, vamos a decir. O sea, a través del plebiscito poner a consideración del pueblo cuestiones políticas o de Estado de vital importancia para el Estado mismo, ¿verdad? Actualmente no se puede convocar a un plebiscito porque la Constitución no lo establece y por ende sería algo inconstitucional e inaplicable en el caso concreto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, no hay dudas, le agradezco mucho al grupo número 1, a los que se presentaron, porque muchos no se presentaron por haber... Sí. Rosalba también es de nuestro grupo, creo que ahora recién se conectó. No quiero nomás dejarle sin Sí, profe, porque de exposición. Entonces, si Rosalba no quiere leer por lo menos la parte de la conclusión para cerrar esto. Entonces, ¿Pero cuál era la parte de Rosalba? ¿qué tal, profe? Yo estaba en bus nomás, nada más, por eso no podía conectarme. Yo hablaba un poco, o sea, me tocaba un poco de la parte histórica con Gabriel. Ok, creo que Gabriel ya hizo toda la parte histórica, pero si querés hacer la conclusión con tu palabra de todo lo que hablamos, con tu palabra nada más, no hay inconveniente. Sí, sin ningún problema, profe. Un poco de forma a concluir esto es como que el gobierno de repente necesita reflexionarse un poco acerca del significado de la representatividad como es el tema en claro y justamente en la parte histórica, como decía, de repente no había suficiente concordancia con lo que tenga que ver con las limitaciones que eso ocasionaba. O sea, que existen algunas limitaciones que aún hay que superar en el peor de los casos, minimizar o no, y que para ello es importante la utilización de los sistemas de consulta directa de la población y la voluntad del correcto uso del poder en este caso. Ok, Almada Olga no está entonces, ¿verdad? No, Argüello Paola. Ella fue... Sí, yo ya dije mi parte, profe. Sí, disculpame, entonces la anoté mal a tu compañera. Espérame que... Sí. Disculpame, le confundí. Rocío Colmán lo que nos puso. No, Tampoco. Ahí está. Sí, entonces ella es la que me confundí. Voy a marcarle en rojo y le marqué mal. Bueno, Echeverría Sonia sí, Gabriel Mesa sí, Diana Morales sí, Alexis Quintana sí, Gonzalo no, Clara no, Torales Rosalba sí y Luisa Torres sí. ¿Está bien?